Buenas noches, ya vamos a empezar para ser puntuales. Ya la gente irá llegando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima que nos ayude a acoger todas las enseñanzas, a formarnos correctamente para comunicar en estos tiempos de tanta confusión doctrinal y moral la verdad que siempre trae la palabra de Dios y que enseña la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Seguimos con nuestra clase de formación y vamos a tocar estos 2 días unas enseñanzas muy importantes que tienen que ver con la antropología, es decir, con la verdad sobre la persona humana. Hemos ya explicado todo lo que significa la doctrina. Esa doctrina tiene que llegar al corazón del ser humano y hay que conocer a la persona humana. Por eso les animo a aprovechar todo lo que se brinde estos días. Tenemos como ponente al padre Enrique Carrión, un sacerdote amigo, párroco del Corazón de María, quien además es bachiller en teología y es licenciado en filosofía. Además, autor de varios libros, algunos de ellos he tenido la gracia de presentarlos. El último libro no es de filosofía, sino es un libro que se llama Cuentos Macabros, ¿ya? Luego hablaremos un poquito. También él vino hace algunas semanas aquí a la parroquia a dar un taller sobre redacción de cuentos y vamos a repetir esa experiencia. Ya programaremos con el padre Quique ese taller tan importante, cómo saber redactar un cuento, un texto. Está con nosotros el padre Quique, vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. En sí, lo que yo les voy a dar es filosofía, no es teología, es filosofía de la religión. Ahora, ¿por qué doy este curso? Porque yo podría venir a hablar de Dios y estaría haciendo teología. Es una gran riqueza. Pero quisiera hablarles de la filosofía de la religión porque quiero que nosotros, cuando conversemos con otras personas que no son creyentes, por ejemplo, que son ateas o son anticatólicas, sepamos dar razón de por qué es razonable ser creyente. Para eso yo no me voy a remitir a la Biblia, porque ya estoy suponiendo que la Biblia comunica un mensaje real que viene de Dios, que es así, lo sabemos, pero al otro no le podemos hablar en ese lenguaje, sino tenemos que hacer uso del raciocinio. Y para eso se necesita, pues, filosofar, ¿ya? Simplemente como una presentación respecto a la filosofía y Dios, hay 2 ramas de la filosofía que se ocupan de Dios. La primera es la llamada teología natural. Teología, sí, es el estudio de Dios, pero por medio de la razón, no de la revelación, sino de la razón. ¿A qué me lleva esta rama de la filosofía? Que también se llama teodicea, se llama ciertamente teología natural, porque voy a estudiar a Dios con la razón natural, pero también se llama teodicea, de teos, Dios, y dicea viene de dique, es justicia. Entonces se trata de justificar que Dios existe. ¿No se dan cuenta? Todo es raciocinio. Todo es raciocinio. Entonces, con esta rama de la filosofía se llega al conocimiento de Dios y de sus atributos, pero no porque Él los haya revelado, sino porque la inteligencia que Él nos dio nos ayuda a conocerlo, conocer su existencia.
conocer los atributos que Él tiene. Y la otra rama de la filosofía que tiene que ver con Dios, o que trata de Dios, es la filosofía de la religión. En la filosofía de la religión ya no nos ocupamos de ver si Dios existe o no existe y qué atributos tiene. Eso es propio de la teodicea o de la teología natural. En la filosofía de la religión, más bien, miramos hacia el hombre religioso, al hombre creyente, para ver cómo es que el hombre es capaz de no solamente conocer a Dios, sino de establecer una relación con Él. Esa relación del hombre con Dios se llama religión. Entonces, con estas bases de pensamiento, nosotros podemos ya empezar a hablar de teología. Me refiero cuando uno habla con gente no creyente. Entre nosotros no, entre nosotros siempre hablamos de teología, yo siempre hablo de teología. Pero cuando nos toca en estos tiempos de increencia, la palabra no está en el diccionario, pero bueno, se entiende, increencia, ¿no? Debemos tener ciertos elementos de pensamiento que nos ayuden a decirle al otro, mira, lo que yo te digo es razonable y no lo puedes negar. Ahora, si tú quieres creer o no creer en el Dios de esta religión, en el Dios de esta otra religión, y esa es otra cosa. Pero de que Dios existe, es verdad. De que se puede mantener una relación con Él, es verdad, te lo estoy demostrando. Ya está. Pues por esa línea vamos a ir, ¿ya? Por eso no se extrañen si acaso no menciono mucho el tema revelado. Sin embargo, voy a poner ejemplos de la Biblia. ¿Por qué? Porque somos católicos. ¿Y qué mejor ejemplo podemos poner? Aquello que nuestra inteligencia va captando y descubriendo, que verlo eso reflejado en la experiencia religiosa nuestra, la propia, ¿no? Bien, esta es una pequeña introducción para que sepan de qué vamos a tratar. Y ahora sí vamos a decir que, si bien es cierto, este es un curso de, vamos a decir, filosofía de la religión, vamos a tratarlo en dos temas, ¿no? El de hoy es justamente lo que tienen ustedes allí señalado, bases antropológicas de la experiencia religiosa. Y el segundo tema va a ser, el día de mañana, ¿para qué sirve la religión? ¿Para qué sirve? Sirve entre comillas, ¿no? Es una palabra muy tosca. Bien, vamos a comenzar entonces ahora con el tema que nos concierne. Retrocedamos, por favor. El título, Bases antropológicas de la experiencia religiosa. ¿Qué estamos diciendo allí? Que existe una experiencia religiosa. Estamos afirmando la existencia de una experiencia religiosa que tiene base, miren arriba, en la naturaleza humana. Eso es lo que quiere decir el título. Bases antropológicas de la experiencia religiosa, es decir, que existe una experiencia que llamamos religiosa que tiene su base en la misma naturaleza humana. Y alguien podría decir, un ateo, ¿no? Dice, sí, claro que sí. Toda experiencia religiosa tiene base en la naturaleza humana, en la imaginación de los hombres. Que los hombres tienen una capacidad de hacer fantasías tremendas y se han inventado un Dios, ¿no? Eso podría ser una respuesta bastante, vamos a decir, fuerte, ¿no? Para decirnos, sí, yo creo que tú tienes tu experiencia religiosa, pero en base a una fantasía. Sí, tienes una experiencia religiosa que tiene un fundamento en tu naturaleza humana, sí, pero es en tu fantasía, en tu imaginación. Entonces, es ahí donde uno le dice, un momentito, déjame seguir hablando, te voy a demostrar que esta experiencia religiosa, ¿no?, se basa en la existencia de un Dios real con el cual el hombre puede establecer justamente una relación, y eso se llama religión, ¿no? Por eso, ahora sí seguimos. Bases antropológicas de la experiencia religiosa. Esta expresión nos dice que toda experiencia religiosa tiene base en la naturaleza humana, lo acabo de decir, ahora lo estoy poniendo en orden. Es lo que el Catecismo de la Iglesia Católica afirma: el hombre es
capaz de Dios, tiene la capacidad de conocer de Dios, su existencia, sus atributos. Y por lo tanto, si la religión está presente en el hombre, es porque él es religioso por naturaleza, ¿no? Continuamos. ¿Y qué se necesita para que haya religión? ¿No? Vamos al tema de la religión. ¿Qué se necesita para que haya religión? En primer lugar, que Dios realmente exista, ¿no? Eso es lo primero. Que Dios realmente exista, que no sea una fantasía. Para que haya verdadera religión, ¿por qué? Porque religión es relación del hombre con un ser superior al que llamamos Dios. Es relación, pero una relación real. Entonces, por eso digo, ¿qué se necesita para que exista religión, relación del hombre con un ser superior? En primer lugar, de que ese ser superior exista. Que Dios realmente exista. Que no sea, vamos a decir, cosa de la fantasía, de la imaginación del hombre, sino que realmente tenga ser. Y lo segundo que se necesita para que haya religión es que el hombre sea capaz de conocerlo y establecer con él una relación. Por eso, para que haya religión se necesita, uno, que Dios realmente exista, y dos, que el hombre sea capaz de conocerlo y establecer con él una relación, ¿no? Y nos ponemos a pensar, pero claro, esto es lógico, pero vamos a ver. Hay diferentes posturas frente a Dios. Continuamos a ver. Primero, veamos que todos los pueblos han tenido religión. Ustedes observan, ¿no? La misma ciencia estudia al hombre, desde el hombre primitivo, desde el hombre prehistórico en adelante, y ha encontrado vestigios de religión. Siempre se encuentra a lo largo de la historia vestigios de religión. Todos los pueblos han tenido religión de la prehistoria hasta nuestros días. Sí, sigamos. Pero ahora vamos a ver ciertas posturas de los hombres frente al concepto de Dios, por decirlo de alguna manera, concepto, idea de Dios, ser superior, que vamos a ver si existe o no existe, si se le puede conocer o no conocer. Pero la idea es esa, ¿no? El tener en cuenta el Dios como un concepto que prácticamente está dirigido a la existencia real de ese ser superior, en que se llama Dios. Entonces, vamos a ver cuáles son las posturas. Las posturas que tenemos respecto a Dios son varias. Esas posturas las vamos a señalar aquí. Este es Dios. Las posturas respecto a Dios son el teísmo, el deísmo, el ateísmo y el agnosticismo. Ahí tenemos las diferentes posturas. Teísmo viene de teos, ¿no? Que es Dios. Deísmo viene de Deus, que es Dios, sino que este está en griego y este está en latín. ¿Ya? Son dos conceptos que tienen una semejanza, pero también tienen una diferencia. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la postura que tiene el teísmo frente a Dios. Que Dios existe realmente como ser superior que, ojo con esto, crea el universo y cuida de él. Este teísmo, esta postura frente a Dios, admite la revelación y la religión. Nosotros somos teístas. Nosotros somos teístas. Dios existe como ser superior que crea el universo y cuida de él, o sea, es providente, ¿no? Dios es providente. Lo decimos nosotros así. Y repito, admite la revelación y la religión. ¿Pero qué es el deísmo? El deísmo nos dice que sí, Dios existe también como ser superior. Y en eso se parece al teísmo. Dios existe como ser superior que crea el universo. Miren, hasta ahí, hasta aquí,
coincide, es igual que el teísmo, pero, aquí hay un pero. El deísmo dice que ese Dios no cuida del universo, no cuida de la creación. O sea, crea, pero deja allí su creación. Mientras que el teísmo dice, crea y cuida. Y por lo tanto, como cuida, se relaciona Dios con el hombre, le revela quién es Él, le revela cuál es su plan de salvación y se establece una relación del hombre con Dios para alcanzar la salvación. El teísmo es algo muy natural. Por favor, una diapositiva atrás, por favor, la de atrás. No, la de atrás, la de atrás. No, es muy natural. Todos los pueblos han tenido religión, todos los pueblos han sido teístas. Todos los pueblos han creído que existe un Dios superior que cuida, por eso le rezan para que llueva, ¿no? Le rezan para que el ganado pues esté bien, etcétera, etcétera. Ya, continuamos. En cambio, el deísmo, no, el anterior. En cambio, el deísmo prácticamente, vamos a decir, que va más a nivel intelectual que a nivel cultural, a nivel de vivencia de los pueblos. El deísmo prácticamente es un producto, vamos a decir, del pensamiento, de la idea del hombre, que en algún momento se hizo muy, vamos a decir, muy notorio, ¿no? Sobre todo en época de la Ilustración francesa, en fin, ¿no? El deísmo, muchos ilustrados pues fueron deístas, creían sí en Dios, pero no que cuidara, ¿no?, del universo o de su creación. Tenemos luego esta postura que es el ateísmo. El teísmo cree en Dios, o sea, sí hay Dios, y el ateísmo dice que Dios no existe. Este A es negativo, ¿no? Da negación al resto, ¿no? El teísmo, Dios existe. Ateísmo, Dios no existe. ¿Ya? Bien. Luego tenemos el agnosticismo. Agnosticismo, aquí también, fíjense, la A es negativo. La A es negación de gnosis, de conocimiento. Gnosis. Gnosis es conocimiento. Quiere decir que aquí niega el conocimiento. Es decir, niega que pueda conocerse a Dios. No niega que exista. Ojo, no niega que exista. Lo que niega es que se le pueda conocer. ¿Por qué? Porque para el agnóstico solo puede conocerse lo que puede comprobarse experimentalmente. Si yo hago una experiencia y con ella descubro que Dios existe, entonces Dios existe, pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque Dios por definición es trascendente y solamente yo puedo experimentar con lo inmanente. Yo puedo experimentar con la materia, no con el espíritu, ¿no? Entonces, es ahí donde se dice que esta postura frente a Dios es el agnosticismo que niega que se pueda conocer. Por eso dice, no puede saberse si Dios existe o no existe. Y ustedes habrán escuchado en entrevistas a algunos personajes que dicen, yo soy agnóstico, ¿no? Yo soy agnóstico, ¿no? Bien, esto en cuanto a las posturas, ¿no? Las posturas respecto a Dios. Ahora, vamos a ver. El problema que estamos tratando de resolver es de que si Dios realmente existe o no existe. Porque si no existiera, todas las religiones estarían viviendo una fantasía, si Dios no existiera. Pero si Dios existe realmente, en todas las religiones hay validez de relación con Dios, aunque no en todas se acierte. No se acierta en la relación con Dios, en donde Dios se ha revelado quién es Él, cuál es su plan de salvación. Estamos hablando del catolicismo, ¿no? Estamos hablando del catolicismo. Entonces, el asunto está en ver si Dios realmente existe, como dice el teísmo, o Dios no existe. Principalmente es esto, ¿cómo poder saber si Dios existe o no existe? ¿Quién podrá darnos la respuesta? ¿Quién podrá demostrar si Dios existe o no existe? Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿A quién le toca demostrar que Dios existe? Y la pregunta ¿es a la ciencia? ¿Es a la teología?
es a la filosofía. Entonces, ¿qué me dicen ustedes, por ejemplo? ¿A la ciencia? No, ¿por qué? Porque la ciencia se ocupa de la materia y sus leyes, la materia y sus fuerzas. Estoy hablando de la astrofísica, ¿ya? Estoy hablando de la ciencia astrofísica. La astrofísica estudia la parte de la física que estudia el universo, ¿ya? Entonces, su objeto de estudio, ojo con esto, es muy importante. Toda ciencia tiene su objeto de estudio. El objeto de estudio de la astrofísica es el universo, la materia y sus leyes o fuerzas, que son cuatro fuerzas que tiene la materia: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte, la nuclear débil. Esas fuerzas actúan de tal manera que hacen posible el equilibrio que existe en toda la creación, en todo el universo. Y también todo ese equilibrio ha dado posibilidad de que exista vida y de que exista vida humana. Entonces, mejor dicho, presenta las condiciones para que se dé, ¿no? Presenta las condiciones para que se dé. No estoy diciendo que la materia dé vida, ese es otro tema, ese es un tema filosófico también. Nadie da lo que no tiene, ¿no? Si lo que estoy diciendo es que las leyes de la materia crean las condiciones para que luego pues, pueda aparecer, ya después podemos decir por qué aparece, ¿no? Preguntarnos por qué aparece, pero aparecer, y es constatable, ha aparecido vida y ha aparecido vida inteligente, ¿no? Entonces, el objeto de estudio de la astrofísica es la materia y sus leyes, pero Dios no es materia. Dios es espíritu, por lo tanto, la física no puede decir si Dios existe o no existe, porque no es su campo de estudio. Podría deducir, sí, y lo han hecho algunos científicos, ¿no? Y vamos a ver luego por qué. ¿Le tocará demostrar que Dios existe a la teología? ¿Demostrar que Dios existe? ¿La teología? Miren, la teología es el estudio de Dios ya sabiendo que Él existe, ¿no? ¿Quién está aquí? Un teólogo. Ah, muy bien. ¿Y cuál es el objeto de estudio del teólogo? Es la verdad revelada que encuentra en la Biblia, por poner un ejemplo. También está en la tradición, se entiende, ¿no? Pero el teólogo actúa sobre, o sea, su estudio, su objeto de estudio es la revelación de Dios. O sea, ya da por sentado que Dios existe y que se ha revelado. Y que tenemos unos libros sagrados, escritos por inspiración divina. Todo eso lo sabe ya el teólogo. O sea, el teólogo no va a demostrar con su estudio la existencia de Dios. No le toca hacer eso. Podríamos decir, como un sacerdote me lo dijo una vez, ya superamos eso. Ya sabemos que Dios existe, ahora nos toca estudiarlo, ¿no? Entonces, este es un punto importante. ¿A quién le toca demostrar que Dios existe? ¿A la ciencia? No. A la teología tampoco. Y miren, a la ciencia yo les he puesto la astrofísica, pero también ha habido sociólogos que han dicho que bueno, que la religión sí se encuentra en las culturas, pero que eso ha sido porque antiguamente el hombre tenía miedo a los terremotos, a los rayos, relámpagos, etcétera, etcétera, a los huracanes, y entonces se inventó de que había... Eso no puede decir un sociólogo, ni siquiera un antropólogo. ¿Por qué? Porque su objeto de estudio es el hombre que vive en sociedad, ¿no? En el otro caso, el hombre que vive en sociedad, pero los tiempos primitivos, ¿no? Sobre todo en la antropología que se estudia antes, ahora se ha ampliado de otra manera, ¿no? Pero su estudio es el hombre que vive en sociedad, en todo caso, o el hombre que produce cultura, ¿no? En la antropología, ¿no? Que produce cultura. Su objeto de estudio es el hombre, no es Dios. Entonces no puede él deducir, decir, mucho menos decir, comprobar que Dios no existe. Puede decir, sí, el hombre es un ser social que tiene en su vida social creencias religiosas, porque está constatando que eso sí hay, ¿no? Hay creencias religiosas, hay ceremonias religiosas. Lo puede ver el sociólogo
y decir que sí, pero de allí no puede dar el salto y decir que Dios no existe, que esa es una fantasía, que Dios se basa en una fantasía, no puede, ¿no? ¿Ya? Vamos a continuar. No, anterior. Entonces nos quedaba la filosofía, ¿no? ¿Quién puede demostrar que Dios existe? Es la filosofía, porque la filosofía, ¿cuál es su objeto de estudio? Su objeto de estudio es toda la realidad, todo. Hay ramas, indudablemente, porque no se puede, pues, de repente alcanzar todo con los pocos años de vida que uno tiene. Y el filósofo generalmente, pues, se orienta hacia lo que más le atrae, ¿no? Lo que más le atrae. Entonces, pero sus objetos de estudio son todos los posibles, ¿no? E inclusive podemos decir que objeto de estudio es Dios, ¿no? En la filosofía, objeto de estudio Dios. Para la filosofía, toda cosa es posible de ser pensada, ¿no? Y en filosofía se usa la palabra cosa, ¿no? Que la cosa puede ser como se fuera el hombre, allá de la antropología filosófica, ¿no? ¿Cuál es la cosa que estudia? ¿No? Ese es un término técnico, vamos a decir, ¿no? La cosa es el hombre. Ya, vamos a estudiar el conocimiento. ¿Cómo es que el hombre conoce? ¿No? Ahí tenemos la teoría del conocimiento. Su objeto de estudio es el cómo es que el hombre conoce, ¿no? Tenemos otra cosa de estudio que es Dios. Suena feo, ¿no? Que Dios sea una cosa. Es que en filosofía es una cosa en el sentido de que es un objeto de estudio. Y es allí donde encontramos las dos ramas que les anticipé, ¿no? Que son la teodicea o teología natural, ¿no? Es decir, descubrir justamente la existencia de Dios y sus atributos, es una rama, y el otro campo, el otro objeto de estudio respecto del mismo Dios, de la misma cosa que es Dios, es cómo el hombre mantiene esa relación con Dios, ¿no? Cómo mantiene, qué se produce en el ser humano esa relación. Una cosa es hablar de Dios que sí, que crea al hombre, y otra cosa es hablar de cómo ese hombre recibe, ¿no? Recibe salir Dios a su encuentro. Ya lo vamos a ver. Bien, bueno, ahí he presentado la foto de William Lane Craig, que es un catedrático norteamericano que se ha pasado prácticamente su vida debatiendo con ateos de universidad también, con otros catedráticos, con astrofísicos, con científicos, con hombres científicos, y en todo debate que tiene, él prácticamente demuestra la existencia de Dios. No lo pueden rebatir. Y él más bien va rebatiendo lo que van diciendo los otros. En una oportunidad viajó a Inglaterra, donde había uno conocido, antirreligioso, y no quiso recibirlo. Había publicado un libro, ¿no? En contra de Dios, un libro ateo, y entonces llega él y se enteró de que habían dicho, ¿y quién es ese William Lane? ¿No? Como ninguneándolo. Entonces no se presentó al programa. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, como no se ha presentado él, pero acá tengo su libro, voy a hablar de su libro. ¿No? Acá están las ideas que él tiene, voy a hablar sobre su idea. Y empezó pues ahí a rebatir las ideas y decir, este libro pues no tiene mayor peso. Bueno, contándoles un poco sobre la persona. Ahí está un poco más joven, probablemente de hace 20 años, ¿no? Pero él continúa con su labor, ¿no? Bien, entonces seguimos uno más. Método para demostrar la existencia de Dios. Hay diferentes métodos, ¿ya? Pero aquí vamos a usar un método sencillito. El método Kalam, ¿ya? Es un raciocinio. Es un raciocinio que lo que busca, les anticipo, es ver si acaso el universo tuvo o no tuvo una causa. Para eso es este raciocinio. De momento no es para demostrar que Dios existe, sino es un paso para demostrar que Dios realmente existe. El método dice así. 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa.
todo lo que comienza a existir tiene una causa. 2, el universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Bien, en este raciocinio, para que esa conclusión sea verdadera, las dos expresiones anteriores deben ser ambas verdaderas. Solo así la conclusión puede ser verdadera. Se le llama premisa mayor, premisa menor y conclusión. Vamos a ver si es verdadera la primera. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Este principio de causalidad no se puede negar. No se puede negar el principio de causalidad. Así que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Por lo tanto, es verdadero. Número 2, el universo comenzó a existir. ¿Esto es cierto? Bueno, la ciencia ahora, ustedes recordarán, ¿no? La teoría llamada del Big Bang, en realidad su nombre era del átomo primigenio, que en realidad su autor es Georges Lemaitre. Lemaitre es un sacerdote belga, astrofísico, hombre de ciencia, amigo de Einstein, ¿no? Él tuvo esta teoría, pero en base a investigaciones, de que el mundo, el universo, comenzó a existir a partir de algo que en un momento apareció y se expandió. ¿No? Apareció y se expandió, pero algo que no había tenido existencia. Comenzó a existir y se expandió. Entonces, un científico, contrario a él, por burlarse, le llamó a esa teoría que inicialmente le puso como nombre, el autor Georges Lemaitre, el padre, le puso la teoría del átomo primigenio, el otro le puso la teoría del Big Bang, o sea, la gran explosión, ¿no? Como diciendo que hubo algo que empezó, explosionó y se expandió, ¿no? Y se quedó con ese nombre, la teoría del Big Bang. Pero la teoría del Big Bang nos dice que algo comenzó a existir de esa manera y que el estudio científico actual pues va viendo que realmente el universo se sigue expandiendo. Es cosa ya que aquí podemos traer un astrofísico para que explique, ¿no? Entonces quiere decir que es verdad lo segundo, el universo comenzó a existir. Por lo tanto, y ahí viene la conclusión, el universo tiene una causa. Entonces, verdadero es el 1, verdadero es el 2, por lo tanto, verdadero es el 3. El universo tiene una causa, es decir, comenzó a existir. Y a mí me gusta mucho emplear esa expresión, comenzó a existir. O sea, antes no tuvo existencia. Y eso de antes también merece explicación, pero ya es otra cosa. Respecto a la física. Bien, entonces ahora vamos a dar el segundo paso, que es, ¿y cómo es esa causa? ¿Cómo es esa causa que hizo posible que comenzara a existir el universo? ¿O cómo es esa causa, ¿no?, que dio existencia al universo, dio existencia al universo? Esa causa, en principio, pues, no puede ser material. La materia no va a crear la materia. La materia no va a dar existencia a la materia. La materia no va a decir, bueno, como no existo, entonces me voy a dar existencia. Eso es ilógico. Entonces, la causa no puede ser material, tiene que ser inmaterial. Algunos dicen espiritual, ¿no? Vamos a decir mejor inmaterial. No es material. Pero además notamos que ese algo que comenzó a existir y se expandió y formó el universo, nos damos cuenta el orden que existe en el universo. El orden que existe en el universo. Se nota que detrás hay una inteligencia ordenadora. ¿Cómo es que aquello que dio existencia al universo lo hizo de tal manera que la materia podía tener unas leyes que, funcionando debidamente, hayan hecho posible que las cosas no se destruyeran, sino se mantuvieran en la existencia, y con un equilibrio tal de que poco a poco se ha ido desarrollando, ¿no? Se ha ido desarrollando
el universo, la materia, haciendo posible la vida animal, vegetal, bueno, que nosotros conocemos, y finalmente la vida inteligente. Entonces, esto quiere decir que hay este ser causa del universo tiene que ser inteligente, pero inteligente solamente puede ser una persona, ¿no? También tiene que ser personal, un ser personal. Tiene que ser un ser personal. Entonces, inmaterial, ser inteligente, un ser personal, pero también poderoso, porque ¿cómo ha podido hacer eso? ¿Cómo ha podido de la nada, ¿no?, dar existencia a algo que ahora conocemos como universo? Pues, debe tener mucho poder, ¿no? Entonces, es poderoso. Pues bien, a esa causa del universo, a esa causa que da existencia al universo, llamamos Dios. No sé si están viendo bien por ahí. Me pongo acá un ratito. A esa causa del universo, que dice que es inmaterial, inteligente, personal y poderoso, a esa causa del universo, a esa causa que da existencia al universo, llamamos Dios. Entonces, con esto ya queda demostrada la existencia de Dios. ¿Qué se necesitaba para aquella religión, decíamos? Dos cosas. Lo primero, que Dios realmente exista. Ahí está. Dios realmente existe. Y lo segundo, que el hombre tenga la capacidad de poder relacionarse con Dios, ¿no? Entonces, vamos viendo en todo caso que la religión es algo, ¿no?, que se funda en la naturaleza humana, tiene base antropológica, ¿no? Se funda en la naturaleza humana porque tiene la capacidad de conocer la existencia de Dios, y la conoce por su razonamiento, para comenzar, ¿no?, por su razonamiento, y además establecer una relación con Él. Entonces, ya sobre esto ya viene la revelación, todo esto que ustedes ya conocen, y yo también conozco, ¿no?, lo que conocemos nosotros. Bien, sigamos, por favor. Ya, aquí tenemos el dato de la ciencia que ya mencioné, la teoría del Big Bang, ¿no?, la teoría del Big Bang, que nos dice que el universo tuvo un principio, es decir, empezó a existir, hubo algo o alguien, ¿no?, que le dio existencia. A ese algo o alguien que ya existía y que Dios dio existencia al universo, perdón, a ese algo o alguien que ya existía, lo que existía es el algo, ¿no?, o el alguien, que dio existencia al universo, lo llamamos Dios, ¿no? Entonces vamos a decir la conclusión. Sigamos, por favor. Bien, ahora veamos cómo el hombre entonces se relaciona con ese Dios que ya vimos que existe. Ojo, el hombre entonces se relaciona con ese Dios que ya vimos que existe. Por lo tanto, la religión es una experiencia real. Experiencia real. Hay verdadera relación, religión. Hay verdadera relación con un ser con mayúscula superior al que llamamos Dios. El hombre, pues, es capaz de Dios. Es decir, es capaz de conocer que existe y es capaz de mantener una relación con Él. Veamos lo que dice San Basilio Magno sobre esa capacidad de conocer y mantener una relación con Dios. Voy a repartir para cada uno de ustedes una hojita donde encontramos lo que dice San Basilio Magno. Y, sí, por favor, con Jessica, por favor. Reparten mitad. Y les voy anticipando. Vamos a ver lo que hasta acá estamos diciendo, ojo, lo que hasta acá estamos diciendo, lo vamos a ver en nuestra religión. ¿Cómo es que San Basilio Magno ve esta capacidad que tiene el hombre de relacionarse con Dios? Es algo maravilloso, ¿verdad? Ustedes lo van a leer, por favor, léanlo con una actitud de oración. Léanlo como personas religiosas, ¿ya?, que ya tienen experiencia de Dios. Toda esta teoría que yo he dado, que es filosofía, que es algo frío, vamos a decir, entre comillas, frío pero interesante, ¿no? Es frío pero interesante.
Ahora van a ver más bien el calor de lo que significa una real relación con Dios. Léanlo, por favor, 1, 2 veces y después seguimos. Para aquellas personas que siguen por Facebook, les voy a leer, ya que ustedes no tienen el papelito. Es una lectura de San Basilio Magno, obispo y doctor de la Iglesia. El título que se le pone es: tenemos depositada en nosotros una fuerza que nos capacita para amar. Dice así: el amor de Dios no es algo que pueda aprenderse con unas normas y preceptos. Así como nadie nos ha enseñado a gozar de la luz, a amar la vida, a querer a nuestros padres y educadores, así también y con mayor razón, el amor de Dios no es algo que pueda enseñarse, sino que desde que empieza a existir, este ser vivo que llamamos hombre, es depositada en él una fuerza espiritual a manera de semilla que encierra en sí misma la facultad y la tendencia al amor. Esta fuerza seminal es cultivada diligentemente y nutrida sabiamente en la escuela de los divinos preceptos y así, con la ayuda de Dios, llega a su perfección. Por eso, o por esto, nosotros, dándonos cuenta de vuestro deseo por llegar a esta perfección, con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones, nos esforzaremos en la medida en que nos lo permita la luz del Espíritu Santo, por avivar la chispa del amor divino escondida en vuestro interior. Digamos en primer lugar que Dios nos ha dado previamente la fuerza necesaria para cumplir todos los mandamientos que Él nos ha impuesto, de manera que no hemos de apenarnos como si se nos exigiese algo extraordinario, ni hemos de enorgullecernos como si devolviésemos a cambio más de lo que se nos ha dado. Si usamos recta y adecuadamente de estas energías que se nos han otorgado, entonces llevaremos con amor una vida llena de virtudes. En cambio, si no las usamos debidamente, habremos viciado su finalidad. En esto consiste precisamente el pecado, en el uso desviado y contrario a la voluntad de Dios de las facultades que Él nos ha dado para practicar el bien. Por el contrario, la virtud, que es lo que Dios pide de nosotros, consiste en usar de esas facultades con recta conciencia, de acuerdo con los designios del Señor. Siendo esto así, lo mismo podemos afirmar de la caridad. Habiendo recibido el mandato de amar a Dios, tenemos depositada en nosotros desde nuestro origen una fuerza que nos capacita para amar, y ello no necesita demostrarse con argumentos exteriores, ya que cada cual puede comprobarlo por sí mismo y en sí mismo. En efecto, un impulso natural nos inclina a lo bueno y a lo bello, aunque no todos coinciden siempre en lo que es bello y bueno, y aunque nadie nos lo ha enseñado, amamos a todos los que de algún modo están vinculados muy de cerca a nosotros y rodeamos de benevolencia
por inclinación espontánea a aquellos que nos complacen y nos hacen el bien. Y ahora yo pregunto, ¿qué hay más admirable que la belleza de Dios? ¿Puede pensarse en algo más dulce y agradable que la magnificencia divina? ¿Puede existir un deseo más fuerte e impetuoso que el que Dios infunde en el alma limpia de todo pecado y que dice con sincero afecto, desfallezco de amor? El resplandor de la belleza divina es algo absolutamente inefable e inenarrable. Es una bonita reflexión, la de San Basilio Magno, que nos habla justamente acerca de esta capacidad de poder conocer a Dios, conocerlo y amarlo. Sí. ¿Seguimos? Bien. Bases antropológicas de la experiencia religiosa, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿verdad? Ahora, fíjense en esto. Estamos pasando a otro punto, ¿eh? Estamos pasando a otro punto. ¿Cómo es esa experiencia de Dios? Ahora vamos a hablar de la experiencia de Dios. Ya hablamos acerca de la existencia de Dios. Eso quedó ya seguro, vamos a decir. Ahora vamos a hablar de cómo es la experiencia de Dios, o sea, lo que el hombre siente frente al Dios que se le revela. Vayamos entonces a las filosofías de la religión. Esto ya es propio de la filosofía de la religión. Lo anterior era propio de la teodicea o teología natural. Ahora vamos a la filosofía de la religión. Hay un autor, Rudolf Otto, ahí lo tiene, que escribió una obra muy interesante titulada Lo Santo. Y el subtítulo que le ponía es Lo racional y lo irracional en la idea de Dios. He puesto todo esto por si alguien quiere comprar el libro o ir a la biblioteca y leer el libro, ¿no? ¿Ya? Lo Santo de Rudolf Otto. ¿Ya? Pero él habla de lo racional y de lo irracional, pero ojo con esto. No pensemos de antemano de que hablándonos él de lo irracional en la idea de Dios, está de alguna manera negando o ofendiendo, vamos a decir, a Dios. No, él dice lo irracional por referirse a lo emotivo. Ya, miren, lo racional es lo cognitivo y lo irracional es lo emotivo. Porque todos tenemos eso, ¿no? Capacidad de conocer, la capacidad de emocionarnos. Y entonces cuando uno se emociona, la emoción no es racional. A eso se refiere él, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, hacía tiempo que no veías a tu novio, ¿no? Y tu novio sabes que ese día viene y lo vas a recibir y lo ves salir por la puerta del aeropuerto, te emocionas, ¿no? Eso no es racional, eso es emotivo. No te pones a pensar, bueno, como él es mi novio, como nos hemos conocido hace tanto tiempo, y como él tiene estas virtudes, y como él, eso es racionalizar, ¿no? Pero eso no pasa, pues, te emociona simplemente, ¿no? Entonces, lo racional es lo cognitivo, es el conocimiento que se puede tener sobre Dios, su esencia y sus atributos, haciendo uso de la inteligencia. Por ejemplo, puede decir ciertamente por lo racional que Dios es un ser eterno, que es creador, pero que es un creador increado, que es todopoderoso, etcétera, etcétera. Ese es el conocimiento que puedes tener de Dios en cuanto a idea, lo racional, ¿no? Y lo emotivo son los sentimientos que se pueden suscitar en el encuentro con Dios provenientes de la emoción religiosa. Me pongo acá para que ustedes puedan ver. Lo irracional, que es lo emotivo, ¿ya? Claro, esto no lo dice así Rudolf Otto, yo tengo que acomodar, ¿no? Para explicar, ¿no? Y les anticipo que en base a la obra de Rudolf Otto hay otro gran escritor, que lo vamos a ver a continuación, Mircea Eliade, que también tomando como referencia a esto hizo su propio libro también, ¿no? Entonces cada filósofo es libre de alguna manera ir recogiendo y añadiendo o interpretando.
Lo emotivo, entonces, son los sentimientos que se pueden suscitar en el encuentro con Dios provenientes de la emoción religiosa. Esos sentimientos básicos son, acá, ojo con esto, dos sentimientos básicos en el encuentro con Dios: el temor y la fascinación ante lo santo. Ante Dios, miedo y fascinación. De alguna manera, un deseo de apartarlo por temor y un deseo también de acercarse a Él. Por eso dice aquí, temor o repulsión, aunque la palabra suene fea, temor o repulsión ante un Dios que es justo e implacable, capaz de enojarse y castigar. Y fascinación o atracción ante un Dios bello y bueno que nos ama y no deja de proveernos de su cuidado para nuestra vida. Entonces, esto es básico, ¿ya? Respecto a la experiencia religiosa, hay en ella el temor y la fascinación ante Dios. Lo santo es Dios, ¿ya? Continuemos. Ejemplos. Lo tremendum, ¿no? El mysterium tremendum o el mysterium fascinum, ¿no? La fascinación ante Dios. Hemos dicho el miedo, ¿no? Y la fascinación. Ejemplo de lo tremendum. Esta terminología es de él, ¿ya? Del temor. Pedro a Jesús luego de la pesca milagrosa. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. O sea, tiene a Dios allí. ¿Y por qué le dice que se aparte? Si lo más grande es estar junto a Dios, es más, mirar a Dios. Pero ¿por qué es que tiene miedo? ¿Por qué? Porque es un pecador. Porque entiende que mirar lo santo, siendo uno pecador, vamos a decir siendo uno impuro, puede traer consecuencias mortales. De hecho, en el Antiguo Testamento se decía, nadie puede mirar a Dios y seguir viviendo. Nadie puede mirar a Dios y seguir viviendo. Inclusive en la mitología griega aparece justamente un mito, no recuerdo los nombres de los personajes, pero sí de que un dios se enamoró de una mortal. Y entonces el dios, para allegarse a la mortal, se hizo humano, ¿no? Se hizo humano, apariencia humana. Como es Dios, indudablemente tiene que ser bello. Se enamoró, estuvo con ella, entonces siempre bajaba del Olimpo, no bajaba del Olimpo para verla, ¿no? Porque la amaba. Pero una diosa que se había enamorado de él se acercó también en forma humana a la chica y le dijo, sé que fulano te visita, tienen usted una relación de amor, sí, él es muy bueno, es maravilloso, le dice todas las bondades, ¿no? Claro, era un Dios que la trataba bien, ¿no? La amaba de verdad, etcétera, etcétera. Y le decía, y es muy hermoso, ¿verdad? Sí, es muy hermoso, muy hermoso. Dice, pero tú no sabes que él, siendo Dios, es más hermoso todavía. La próxima vez que venga, pídele que te muestre su divinidad, para que veas lo hermoso que realmente es como Dios. Aquí se te presenta como hombre, pero dile que te muestre su divinidad. La convenció, entonces se va la diosa pagana, y cuando llega este dios a visitar a la mortal, ella le dice, quiero pedirte algo, pero no quiero que me lo niegues. Entonces él le da su palabra, está bien, pídeme lo que quieras, no te lo voy a negar. Y le dice ella, muéstrame tu divinidad. El dios se puso a llorar, no podía incumplir su palabra. Le mostró su divinidad y la chica reducida a cenizas. Ya en el pensamiento griego, mito es un mito, religión pagana. Pero ya había la idea de que uno no puede ver a Dios y seguir viviendo, ¿no? Y esto lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso el temor, ¿no? Como Pedro, acá, ¿no? Apártate de mí, Señor, que soy un pecador, la pesca milagrosa, todo esto, no, apártate de mí.
Y ya Jesús lo calma y le dice, no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres, ¿no? Y lo fascinante, Moisés le dice a Dios, muéstrame tu rostro. O sea, quería ver el rostro de Dios, porque ya eran amigos, ¿no? Ya habían tratado, ¿no? Sabía de su elección para dirigir a los hebreos, etcétera, etcétera. Y le dice, muéstrame tu rostro. Y Dios le responde, yo soy muy bondadoso con quien quiero serlo, así que voy a mostrarte todo mi esplendor y voy a darte a conocer mi nombre, mi persona, pero no podrás ver mi rostro, porque cualquiera que vea mi rostro morirá. Éxodo 33, 18, 23. Mira, aquí ya le está advirtiendo. Ya son amigos. Y Moisés se siente atraído por Dios y quiere verlo, ver su rostro. Pero él le dice, no puedes ver mi rostro y seguir viviendo, pero te voy a mostrar, ¿no? Te voy a dar a conocer mi nombre y te voy a mostrar mi esplendor. Ahí sale pues que ya pasa Dios, le cubre la cabeza a Moisés y Dios va pasando, ¿no? Entonces cuando lo tiene atrás, le quita la mano y Moisés puede ver sus espaldas, pero no su rostro, ¿no? Y otra pasaje en el Nuevo Testamento es Felipe, ¿no? Felipe, cuando Jesús está predicando, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, nadie va al Padre, a Yahvé. ¿Qué le dice Felipe? Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Es que eso es lo único que queremos, ver el rostro de Dios. Eso es lo fascino. O sea, estoy ahora diciendo en el curso, que ciertamente hay dos partes. Una la trata la teodicea o teología natural y la otra es más bien la filosofía de la religión. Estamos en eso, la filosofía de la religión. Cómo es que en esa relación con Dios se produce en el alma del creyente una emoción religiosa, pero que puede ser de temor o puede ser de atracción, ¿no? Sigamos, por favor. El sentimiento que se suscita en el encuentro con Dios es el de la dependencia creatural. Ojo con esto, por favor. ¿Ya? El sentimiento que se suscita en el encuentro con Dios es el de la dependencia creatural. No por la relación causal, claro. Sí, Dios, tú eres mi creador, sí, yo soy tu criatura, ya, nos vemos, ya, sí, no. ¿No? Porque claro, está reconociendo que la causa es Dios y el efecto es uno. Él me creó, ya está. No, el sentimiento que se suscita en el encuentro con Dios es el de la dependencia creatural, depende como criatura de un Dios creador, pero no solamente por la relación causal, sino como dependencia existencial. Este vamos a decir, la dependencia creatural que siente el hombre. Porque el hombre sabe que su bienestar, su felicidad y su salvación eterna dependen de Dios. Hay una dependencia creatural entre el hombre, criatura, y Dios el creador. Es decir, la dependencia creatural está en el hecho de que uno se sabe que depende de Dios para ser feliz en esta vida, para tener salud en esta vida y para alcanzar la vida eterna. Esa es mi dependencia creatural. Yo no me basto a mí mismo, yo no me voy a salvar a mí mismo. Yo tengo que caminar con Dios o mi Dios tiene que caminar conmigo. Dios lo es todo en mi vida. Me caso, sí, también ella o él, ¿no? Significa mucho en mi vida, pero todo es Dios. Yo me caso con él, con ella, en Dios. Y amo a mi esposo en Dios. Amo a mi esposa en Dios. Amo a mis hijos en Dios. Dios está allí. Esa es mi dependencia. Dependo de Él para ser feliz. Dependo de Él para salvarme. Esa es la dependencia creatural. ¿Continuamos? Estos sentimientos religiosos pues solo se dan en el hombre creyente, en el teísta, que somos todos nosotros. ¿Cuál es el teísta? El que cree que Dios existe como ser superior, creador y providente, que crea y que cuida, ¿no?
Una persona deísta no es capaz de tener sentimientos religiosos, ¿no? Esto de tener temor ante Dios, de sentir atracción ante Dios. No, ¿por qué? Porque para él no es posible la religión, ya que en su pensamiento Dios creó al hombre, pero no estableció ninguna relación con él. Si no hay relación, no hay religión. Y una persona atea no puede tener sentimientos religiosos porque para él Dios no existe, ¿no? Una persona atea no puede tener sentimientos porque para ella debería ser, ¿no? La persona, para ella Dios no existe. Sigamos. Entramos a otro tema. Disculpen que todo lo he reducido porque como tengo 2 clases nomás, todo lo he reducido así para llevarnos pues la sustancia, ¿no? La sustancia. Lo sagrado y lo profano, Mircea Eliade o Mircea Eliade. Es un libro, bueno, son temas que vamos a tratar, pero él tiene un libro que se llama así, Lo sagrado y lo profano. Mircea Eliade, les decía que él se ha basado en Rudolf Otto, en el libro de Rudolf Otto Los Santos, para escribir sobre este tema, lo sagrado y lo profano. Lo sagrado es lo relacionado con Dios. Es lo que se ha apartado o consagrado para el culto divino. ¿Ya? Ojo con esto también, voy a hacer un excursus rapidito. Una cosa es lo sagrado y otra cosa es lo santo. Lo santo es Dios. Lo sagrado es lo relacionado con Dios. ¿Ya? Podemos movernos en ese lenguaje para tener en cuenta en adelante cualquier lectura, cualquier charla que queramos dar. Lo santo es Dios, lo sagrado es lo relacionado con lo santo, con Dios. Cuestión de lenguaje, simplemente, ¿ya? Por eso dice, lo sagrado es lo relacionado con Dios. Es lo que se ha apartado, se ha consagrado para el culto divino. ¿Qué cosas se apartan, que se consagran para el culto divino? Tenemos espacios, como los templos. Tenemos tiempos, ¿no? Como los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, ¿no? Tenemos personas como los sacerdotes, consagradas, ¿no? Personas consagradas. Imágenes sagradas. Tenemos utensilios como el cáliz, por ejemplo, ¿no? El cáliz. Ceremonias, ¿no? Ceremonias sagradas, porque en esas ceremonias Dios es el centro. Tenemos también la música sagrada. La música que se toca en misa es especial para la misa, para Dios. Entonces tenemos varias cosas que se han apartado para el culto divino, como son los espacios, tiempos, personas, imágenes, utensilios, ceremonias y música. Acá tenemos un ejemplo justamente de cómo se da al niño lo santo, porque aquí sí está Dios, ¿no? Se le da lo santo. Pero, por ejemplo, tiene aquí un vaso sagrado. Esta persona que está dando la comunión es un ministro sagrado, una persona sagrada, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y el ambiente en el que están, en este espacio, es un templo consagrado. Es un lugar sagrado, es un lugar sagrado. Bien, siguiente. Vamos a poner unos ejemplos de lo que es sagrado. Acá, por ejemplo, espacio sagrado, ¿ya? Espacio sagrado. Moisés y la zarza ardiendo. Aunque está ahí, lo voy a leer con ustedes. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Ya? Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí es poquito la introducción. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Ya, hasta ahí, ya, hasta ahí. Entonces, Moisés presencia algo maravilloso, tiene curiosidad, quiere acercarse, ¿y qué le dicen? Dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza
y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, fíjese lo que está en rojo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Mejor dicho, no mezcles la tierra de tus sandalias, porque esta es tierra sagrada. Y la tierra que tienes en tus sandalias es tierra profana. ¿Ya? No se puede mezclar lo profano con lo sagrado. ¿Ya? Profano, bueno, pues vamos a explicar un poquito, ¿no? Bueno, terminamos con esto y explico lo profano y lo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Ya sabemos por qué, ¿no? Nadie puede mirar a Dios y seguir viviendo, ¿no? Pero fíjense, lo sagrado y lo profano, lo sagrado ya sabemos que es lo que está consagrado, separado, apartado para Dios. Lo profano viene de dos palabras, ¿no? De pro, que es lo que está delante, y fano, que viene de templo. Lo profano es lo que está delante del templo, haciendo extensión a este significado, es lo que está fuera del templo. Por lo tanto, lo que está delante del templo, está fuera del templo, no está consagrado para Dios. ¿Se dan cuenta? No está consagrado para Dios. Entonces, de allí ya se extiende pues el significado, a aplicarlo a diferentes situaciones, ¿no? Como por ejemplo profanar. Profanar, claro, profanar el templo, por ejemplo, ¿no? Es no respetar la sacralidad del lugar, ¿no? Y hacer actividades, lo que fuera, profanas dentro del templo, ¿no? Por ejemplo, uno no puede decir, bueno, como no tenemos salón, vamos a hacer una pequeña fiesta aquí en el templo, vamos a sacar el Santísimo y hacemos nuestra fiesta. No, porque el lugar ya es sagrado, ¿no? Bien, entonces fíjese esto de quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es tierra sagrada. O sea, no es que al hombre se le ocurre de que sí, lo sagrado y lo profano, entonces esto es sagrado y por eso te tienes que comportar de esta manera así, porque esto es sagrado, porque yo lo digo. No, Dios mismo está haciendo la distinción. Él mismo está haciendo la distinción que hay tierra sagrada y tierra profana. ¿Seguimos? Se burlan de Eliseo. Eliseo, ustedes saben, fue el profeta que siguió a Elías. Elías es el padre del profetismo. Y Eliseo salió de allí a Betel, que está en la narración de la Biblia. Mientras subía a la colina para entrar a la ciudad, unos jóvenes que salían de la ciudad comenzaron a burlarse de él diciendo, sube calvo, ¿no? Se están burlando los chicos de él. Eliseo se dio vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. De pronto salieron dos osas del bosque y los atacaron, despedazando a 42 de ellos. Eliseo salió de Betel y fue al monte Carmelo. De allí regresó a Samaria. O sea, era un hombre sagrado. Era un hombre que Dios lo eligió, lo separó para él. Entonces merecía el máximo respeto. Pero estos niños o jóvenes no guardaron respeto a un hombre sagrado. Y fíjense, esto no será así un propio de género literario, o no será que pues es una especie de fábula que quiere dar ejemplo a los niños para que... Bueno, miren, un sacerdote mexicano contaba que en una oportunidad vino un tipo y se le enfrentó. La razón no la dio, pero era un tipo bastante grosero y empezó a insultarle y que madre, ¿no? Entonces, y el sacerdote le dijo, mira, escúchame bien, no te metas con un sacerdote, tú no sabes lo que te puede pasar. Es Dios el que hace justicia. Y bueno, ahí pasó la experiencia esa, pasaron 2 años y lo llamaron para dar óleos a alguien y era ese hombre. Le había mandado llamar, le dijo, Padre, vengo para que usted me perdone, me conceda el perdón de Dios, porque yo desde esa vez todo me ha salido mal y desde esa vez empecé a enfermarme. Y ahora, claro, arrepentido quiero pedir perdón a Dios. El testimonio que contó un sacerdote. Y sé de otro testimonio parecido, de una señora
también conversó con un sacerdote, se fue a la oficina del sacerdote, le pidió algo, el sacerdote no le concedió, ¿no? Porque era una cosa pues, que no estaba dentro de los planes pastorales, en fin, era una cosa que, pero ella fue con una actitud de que se tiene que hacer lo que yo digo, ¿no? Y entonces, sin despedirse, se puso de pie y se fue. Y pasaron los años y ya al sacerdote lo cambiaron de parroquia. Y después de esos años recibe la visita de esta señora. Y le dice, padre, disculpe, no sé si se acuerda de mí, porque hace 2 años vine y yo me porté mal con usted, ni siquiera me despedí, me paré, me fui, lo dejé. Y sabe que me ha dado cáncer. El sacerdote trató de consolarla simplemente, ¿no? Trató de consolarla, pero ella tenía su conciencia de que ella faltó al ministro sagrado. Y ojo, no faltó porque el padre se había puesto malcriado, renegó, no, simplemente porque no le concedió algo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de esto, ¿no? Se burlan de Eliseo y pasan estas cosas, ¿no? O sea, vamos a decir, el tener en cuenta lo grande que es, ¿no? Lo grande que es el Señor aparte para sí, ¿no? Lo que va a hacer para su servicio y le da respeto, ¿no? Le da respeto. Bien, seguimos. Esta es la profanación contra el arca de la alianza. Bueno, esto lo he sacado simplemente porque es una cosa que me impresionó mucho. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a Ebén. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la colocaron al lado de Dagón. Dagón es el dios de los filisteos. Ellos le vencieron a los hebreos, a los israelitas, y se llevaron el arca. Y eso es horroroso, pues para ellos haber perdido el arca. Y lo meten al templo, meten el arca del Dios verdadero al templo de este ídolo Dagón, ¿no? Y dice que a la mañana siguiente fueron los asdodeos al templo de Dagón, y aquí que Dagón estaba caído de bruces en tierra, delante del arca de Yahvé, delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y le volvieron a su sitio. Pero a la mañana siguiente temprano, Dagón estaba caído de bruces en tierra, delante del arca de Yahvé, y la cabeza de Dagón y sus 2 manos estaban rotas en el umbral, solo quedaba el tronco de Dagón. Está roto. Y sigue la narración, pero ya resumiendo, dice, la mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos, hiriéndolos con tumores a Asdod y su comarca. Finalmente, viendo esto, devolvieron el arca, porque era algo sagrado, era el verdadero Dios, ¿no? Entonces lo habían profanado de alguna manera, poniéndolo con el otro. ¿Seguimos? Baltasar, un rey que, pues un rey impío, su padre le heredó el reino, ellos habían, vamos a decir, sojuzgado a los israelitas, y estos son partes, ¿no? de la narración. Pero tú, Baltasar, ¿por qué? Aquí ha pasado algo, que el rey Baltasar estaba en un banquete emborrachándose e hizo traer los vasos sagrados que su padre Nabucodonosor había saqueado, pues el templo lo tenía guardado, pero hace traer los vasos sagrados para beber el vino, él, sus mujeres, sus concubinas y todo. Para eso hizo traer. Y en eso aparece una mano que dibuja, ¿no? 3 palabras. Es pesado, medido, ya me olvidé la otra. ¿Cuál es? Contado, ¿no? Que se habían contado los días en que él iba contado, pesado y medido, ¿no? Pesado no has tenido peso, ¿no? Medido te falta, ¿no? Y entonces se asusta, llama a sus sabios, ¿no? Nadie le dicen, pero Daniel, ¿no? Daniel, el judío, pues le interpreta, ¿no? Le interpreta y dice, esto te va a pasar. Entonces dice por eso
Esto es lo que le dice. Pero tú, Baltasar, esto se lo dice Daniel, ¿no? Pero tú, Baltasar, hijo suyo, o sea, hijo de Nabucodonosor, no has humillado tu corazón a pesar de que sabías todo esto. Te has engreído contra el Señor del cielo. Se han traído a tu presencia los vasos de su casa, y tú, tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas habéis bebido vino en ellos, o sea, en vasos sagrados. Habéis celebrado a los dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Ojo con esto de rojo. Pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu propio aliento y de quien dependen todos tus caminos. ¿No? Estas palabras son hermosas. No has glorificado, dramática para él, pero son hermosas en cuanto a lo que significa que uno esté en las manos de Dios. No has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu propia vida. Tu propio aliento es tu propia vida. Y de quien dependen todos tus caminos. De Dios dependen todos tus caminos. Y él no lo ha glorificado, sino lo ha ofendido. ¿No? Ha ofendido a Dios. Aquella noche fue asesinado Baltasar, el rey de los caldeos. Entonces también aquí tenemos un vaso sagrado, ¿no? Y bueno, en la historia que nos muestra qué significa que algo haya sido consagrado para Dios y no se respete. No se respete. Siguiente, ese es el resumen, ¿ya? El resumen está en que hemos visto que Dios existe, hemos visto que creó el universo, que creó al hombre, que hizo al hombre capaz de conocerlo y establecer una comunicación con él. Por ello hay revelación y religión. La revelación quiere decir que Dios habla al hombre. La religión, el hombre se comunica con Dios en su camino hacia la salvación. ¿Seguimos? ¿Seguimos? El hombre, al encontrarse con Dios, tiene sentimientos religiosos, el temor y la fascinación. El hombre también sabe distinguir lo sagrado de lo profano, sabe distinguir lo sagrado de lo profano, y brota de su ser un gran respeto y hasta temor reverencial hacia lo sagrado. No sé si hay algo más o ya ahí acabó, ¿no? Terminó, ¿no? Ya, sí.